Buenos días. Voy a proceder a la defensa de mi tesis doctoral titulada Exposición ambiental a manganeso y otros metales contenidos en material particulado, bioaccesibilidad y biomonitorización. Este trabajo ha sido dirigido por el profesor Ignacio Fernández y el doctor Miguel Santibáñez, en el marco del programa de doctorado en Ingeniería Química de la Energía y de Procesos. Con el objetivo de cumplir los criterios para la mención internacional, expondré una breve contextualización del trabajo y las conclusiones en inglés, defendiendo en castellano el grueso de la misma. This doctoral thesis has been developed in the Department of Chemical and Biomolecular Engineering, specifically in the DEPRO group, within the framework of the PhD program in Chemical, Energy and Process Engineering. This work has been funded by the Ministry of Science and Innovation through the project entitled Environmental Exposure to Manganese and Other Metals in Particulate Matter, Bioaccessibility, Biomonitoring, and its association with neurological function, BioNeuromed. In addition, I have received a predoctoral grant financed by this ministry. This doctoral thesis satisfies the criteria to apply for the international mention. I have done a 3-month predoctoral stay at the Environmental Chemistry and Life Interactions Unit, belonging to the University of the Littoral Côte d'Opale in Dunkerque, France, supervised by Professor Frédéric Ledoux. In addition, two external researchers, Professor Dominique Poucot from the University of the Littoral Côte d'Opale in Dunkerque, France, and Dr. Rafaela Pomi from the University La Sapienza di Roma have evaluated this doctoral thesis. Finally, a member of this committee, Dr. Lorenzo Massimi from the University La Sapienza di Roma, is present in this thesis defense. This doctoral thesis has resulted in 3 peer-reviewed papers published in JCR Index journals, 2 of them in Q1 and 1 in Q2. In addition, a 4th publication is under review. Furthermore, I am a co-author of 4 other publications derived from the BioNeuromed project, although they are not implicitly included in this thesis. In addition, during the development of the BioNeuromed project, 7 communications were presented at international congresses, 1 oral communication and 6 of them in poster format. I received the award for the best poster at ICMED 2020. The bulk of the thesis consists on a brief introduction on exposure to metals and its health effects, a description of the objectives of the thesis and the methodology used, considering the cross-sectional design to study exposure to metals by means of using PM personal samplers and biomarkers, and a presentation of the main results obtained in terms of the characterization of the exposure and health risk assessment, which I will defend in Spanish, ending with the conclusions again in English. A continuación, voy a proceder a defender el grueso de esta tesis en castellano. Los metales y metaloides son componentes naturales de la corteza terrestre que tienden a acumularse a lo largo de la cadena trófica, residiendo en esto su peligrosidad. Pueden proceder tanto de fuentes naturales como emisiones volcánicas, como antropogénicas relativas a la industria y el transporte. Algunos de estos elementos están presentes a bajas concentraciones en el organismo y se denominan oligoelementos, siendo imprescindibles para su correcto funcionamiento. En este grupo se encuentran metales como el hierro, el cobre, el zinc y el manganeso. Otros metales y metaloides, sin embargo, son tóxicos incluso a mínimas concentraciones, destacándose aquí elementos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Debido a su presencia en el medio ambiente y más concretamente en el aire, principal medio de exposición objeto de esta tesis doctoral, algunos de ellos tienen valores umbrales establecidos por diversas directivas europeas. Sin embargo, para el caso de metales como el manganeso, aunque no existe un valor límite regulado en la legislación europea, sí existe un valor guía recomendado por la OMS. Algunos de los efectos derivados de la exposición a metales sobre la salud más importantes son desórdenes respiratorios, desórdenes cardiovasculares, neurológicos, así como cáncer, ya que pueden producir especies reactivas de oxígeno que a su vez producen la oxidación de lípidos y proteínas, daños en el ADN, respuesta inflamatoria y estrés oxidativo. La exposición a metales depende, de, entre otros factores, de los medios en los que estos se encuentran presentes, como el aire, el suelo, el agua o a través de la alimentación. De estos medios, los metales pueden entrar al organismo a través de 3 rutas:
por contacto térmico, por ingestión y finalmente por inhalación de partículas, siendo esta ruta la más frecuente, ya que el individuo se encuentra expuesto al aire tanto en exteriores como en interiores. En cuanto a la inhalación de partículas presentes en el aire, tienen un destino diferente en el organismo en función de su tamaño. La fracción inhalable se compone de las partículas con un diámetro inferior a las 100 micras, dividiéndose a su vez en dos fracciones. La fracción extratorácica, que está compuesta por partículas con un diámetro superior a las 10 micras y son retenidas hasta la laringe. Y la fracción torácica está compuesta por las partículas menores de 10 micras y se subdivide a su vez en dos fracciones. Las partículas más gruesas de entre 10 y 2,5 micras llegan hasta la región traqueobronquial y pueden ser transportadas por un mecanismo mucociliar y ser posteriormente deglutidas, llegando así al tracto gastrointestinal. Y por otro lado está la fracción respirable, compuesta por las partículas inferiores a 2,5 micras, que llegan a la región pulmonar y pueden viajar hasta la región alveolar. Finalmente, una mínima parte de las partículas, más conocidas como las nanopartículas, pueden llegar directamente al sistema nervioso central a través de un proceso de translocación. Actualmente existen tres métodos para caracterizar la exposición a metales procedentes del aire. En primer lugar, de forma simplificada, mediante la distancia entre fuente y receptor, aunque actualmente existen estudios que profundizan en recalcular esta distancia en función de la dirección y la velocidad del viento. Por otro lado, mediante el muestreo de PM en aire, que permite determinar la concentración total de los metales presentes, o tras ensayos de lisiviación, determinar la concentración biaccesible de los mismos. Por último, mediante la biomonitorización de las distintas matrices biológicas, aunque este último método tiene en cuenta todos los medios, así como todas las rutas de entrada al organismo. Como los metales están mayoritariamente ligados a la fracción particulada, su muestreo requiere recoger muestras de PM. Esta toma de muestras puede ser estacionaria, donde el muestreador se sitúa en un lugar fijo en el que se va a realizar la determinación de la concentración ambiental de PM, o personal, donde un voluntario porta el muestreador. La principal limitación de los muestreadores estacionarios es que únicamente proporcionan información en los puntos individuales en los que se encuentran localizados, inconveniente que puede solucionarse mediante el uso de muestreadores personales, que tienen en cuenta todos los cambios de posición durante el periodo de muestreo, por lo que reflejan fundamentalmente la exposición a corto plazo. Una vez realizado el muestreo de aire, habitualmente se determina el contenido total de metales. Sin embargo, estudios toxicológicos recientes señalan la necesidad de considerar el potencial de toxicidad de dichos metales, además de la fracción de tamaño del PM, definiéndose la biodisponibilidad como la capacidad de cada metal de ser absorbido por el organismo. Como el tipo de estudios para determinar la biodisponibilidad son altamente costosos y presentan problemas éticos, se recurre a la medida de la bioaccesibilidad, que representa la concentración máxima de metal capaz de solubilizarse en el organismo, mediante la lisiviación en un fluido biológico sintético, aunque actualmente no existe un único protocolo establecido. Estos fluidos son seleccionados en función del destino del PM en el organismo y existe una gran variabilidad de los valores de bioaccesibilidad en función de las condiciones de lisiviación y la composición del fluido empleado. De acuerdo al destino en el cuerpo, parece adecuado emplear fluido gástrico para la fracción más gruesa y fluidos pulmonares sintéticos para la fracción más fina, clasificándose estos en dos grupos. El fluido pulmonar intersticial Gumbel, de pH neutro, cuya composición difiere en la bibliografía, y el fluido artificial lisosomal, más conocido como AL, que deriva de la fagocitación de las partículas por los macrófagos, resultando en un pH más ácido. Otra forma de evaluar el grado de exposición a metales por vía inhalatoria es midiendo su concentración en biomarcadores seleccionados, aunque los niveles de metales en estos biomarcadores también pueden dar cuenta del resto de las vías de exposición. La utilidad de estos marcadores debe evaluarse por su capacidad para caracterizar y diferenciar los grupos expuestos y no expuestos, así como por su facultad para predecir desórdenes sobre la salud, anticipando cualquier deterioro como resultado de la exposición a corto o largo plazo. Estos biomarcadores se dividen en dos grupos en función de la permanencia del metal en la matriz, diferenciándose los biomarcadores que la pueden reflejar a corto plazo, como la sangre, la orina, la saliva, o los biomarcadores que la reflejan en periodos más largos, como el pelo, las uñas, la dentina o algunos tejidos. Actualmente no existen valores derivados de estudios toxicológicos y epidemiológicos para los metales traza en las matrices biológicas. Sin embargo, sí existen valores de referencia derivados de una población limitada, calculados estadísticamente como el percentil 95 con un intervalo del 95%. Por tanto, junto con
exposición a metales pesados, especialmente a través del aire, en primer lugar es necesario elegir un área donde se ubiquen fuentes de emisión atmosféricas de metal, que no estén muy alejadas de áreas urbanas. Así, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, concretamente en la Bahía de Santander, se ubican distintas fuentes de metales cercanas a núcleos urbanos, principalmente una fábrica de ferroaleaciones y una acería. Estudios previos llevados a cabo en la Bahía de Santander relacionan este área con altas concentraciones de manganeso en aire, de acuerdo al valor guía recomendado por la OMS, identificando a la planta de fabricación de ferroaleaciones como la principal fuente emisora, además de otros metales y metaloides procedentes de diversas fuentes. Teniendo en cuenta que en la Bahía de Santander alrededor de 250.000 personas residen a menos de 10 kilómetros de las principales fuentes industriales de manganeso y considerando los altos niveles de manganeso en aire medidos en los últimos años en este área, se ha considerado esta zona como idónea para desarrollar un estudio transversal sobre adultos sometidos a una exposición ambiental relativamente alta de manganeso que trate de establecer las relaciones entre la bioaccesibilidad de manganeso procedente de PM en fluidos biológicos sintéticos y su contenido en muestras biológicas. Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, los objetivos específicos de esta tesis son sistematizar cómo evaluar la accesibilidad de metales contenidos en PM, llevar a cabo un estudio transversal con participantes residentes en la Bahía de Santander para evaluar su exposición a metales, aplicar la metodología optimizada de bioaccesibilidad a filtros recogidos por muestreadores personales portados por los voluntarios del estudio transversal, caracterizar la exposición a metales de la población de la Bahía de Santander mediante el empleo de biomarcadores de exposición, determinar la correlación entre los niveles de metales medidos en biomarcadores y los niveles de metales recogidos por los muestreadores personales, así como de estos con la distancia entre fuente y receptor, y por último, evaluar el riesgo individualizado sobre la salud por exposición a manganeso de acuerdo con la metodología desarrollada